Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos escuchan en este momento. En esta tarde voy a dar continuidad al tema de parábolas que inicié en la sesión anterior, en la semana anterior. Y en esa primera sesión, pues hablé de las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, lo didácticas que son las parábolas para enseñar una verdad espiritual a partir de una realidad sencilla, y Jesús como un gran maestro utilizando este método pedagógico para enseñar las verdades del reino. Así es que en esta tarde voy a continuar con una de las parábolas, una de 3 parábolas que están en Lucas en el capítulo 15. Y voy a hablar de la parábola de la oveja perdida, aunque en ese capítulo 15 hay 3 parábolas que vamos a ver al final en las diferentes sesiones. Y estas 3 parábolas tienen algo en común. Hablan de algo que se perdió y del deseo, el anhelo de recuperar lo que se perdió. Y esas parábolas son la oveja perdida, que vamos a ver el día de hoy, la moneda perdida, que veremos en una siguiente sesión, y también la parábola del hijo pródigo. Y pues las 3 tienen eso en común, algo que se perdió y el anhelo del padre de recuperar lo que se había perdido. Ese es digamos que la característica de estas 3 parábolas que enseñó Jesús y que están en Lucas 15, y fueron dichas por Jesús en la misma ocasión. En ese momento, cuando Jesús contó estas 3 parábolas, pues había murmuraciones por el hecho de que Jesús comía e interactuaba y recibía a los pecadores, y los fariseos no estaban contentos con esa relación que Jesús establecía con gente vulnerable, gente rechazada por la sociedad judía, publicanos, los recaudadores de impuestos que eran tan mal vistos en ese tiempo, y pues por la gente que cometía errores y andaba en pecado. Así es que los fariseos no veían con muy buenos ojos que Jesús tuviera relación con estas personas, y fue una constante que encontró Jesús en su ministerio. La intención de él de acercarse a la gente que necesitaba una vida nueva, que necesitaba nacer nuevamente y conocer al Dios verdadero, y el deseo de los fariseos de no juntarse con la gente pecadora. Así es que Jesús ya había hablado incluso en algunas otras parábolas acerca de que estos publicanos y estos pecadores tenían mucho más fe para arrepentirse de sus pecados que los fariseos, que se consideraban íntegros. Y era un tema pues que siempre estuvo en la agenda de Jesús. Los fariseos lo criticaron por relacionarse con este tipo de gente, y incluso Jesús contó una parábola de los 2 hijos a los que el padre les pidió que fueran a trabajar a la viña, y Jesús decía, el primero de ellos respondió, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Y el segundo dijo, sí, padre, voy ahora, pero no fue. Y cuando Jesús enseñaba esa parábola, pues hizo alusión a los pecadores, porque cuando estaba enseñando esa parábola les preguntó a sus oyentes, ¿cuál es el que hizo la voluntad del padre de estos 2 hijos? Uno que dijo que no quería ir, pero se arrepintió y fue, y el otro que dijo, sí, Señor, voy,
pero al final no fue. Y pues los que estaban escuchando a Jesús le dijeron, pues el primer hijo que no quería ir, pero al final fue, ese fue quien hizo la voluntad del Padre. Y Jesús les da una respuesta que tiene que ver con el tema de los publicanos y los pecadores, porque Jesús les contesta en ese momento que enseñaba la parábola de los dos hijos, les dijo, bueno, les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, que se consideraban pecadoras, entrarán en el reino de los cielos antes que ustedes. Y eso se los dijo a los fariseos. Y bueno, fue seguramente algo muy difícil de escuchar de parte de los fariseos porque no podían imaginar cómo aquellos publicanos y aquellos pecadores, aquellos cobradores de impuestos, aquellas rameras, iban a entrar primero al reino de los cielos antes que ellos. Y Jesús trató de enseñarlo con esta parábola tan sencilla de los dos hijos y los confronta en ese momento Jesús a los fariseos y les dice, porque vino Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, vino en un camino de justicia y ustedes no le creyeron, le dice Jesús a los fariseos. Y les dice, pero los recaudadores de impuestos y las rameras sí le creyeron a Juan. Y ustedes viendo esto, o sea, el ministerio de Jesús, ya en ese momento, ni siquiera se arrepintieron después de lo que predicó Juan y de lo que predico yo. Y entonces Jesús utiliza esta figura de publicanos y rameras para ponerlos de ejemplo en el arrepentimiento y que eso les era suficiente para entrar en el reino de los cielos, contrario a lo que los fariseos pensaban, que por su pureza, por su dedicación, por sus obras, ellos tendrían que tener un lugar asegurado en el reino de los cielos. Así es que ese tema de publicanos y pecadores acompañó a Jesús en todo momento porque era algo que lo criticaban. Y en esta parábola que vamos a ver hoy, la parábola de la oveja perdida, precisamente Jesús la cuenta porque en el momento en que estaba reunido los fariseos y escribas, dice Lucas 15:2, murmuraron sobre aquellos pecadores que estaba recibiendo Jesús, que estaba atendiendo. Y bueno, pues nosotros sabemos que los fariseos y los escribas eran la autoridad religiosa de los judíos en ese tiempo. Y pues ellos veían a Jesús sin esa autoridad que ellos poseían delante de los hombres de Israel y además lo veían que se hacía acompañado de los pecadores. Así es que era algo que les causaba mucha confusión. Y bueno, pues entre sus discípulos, Jesús nada más ni nada menos que había seleccionado a un recaudador de impuestos, a Mateo para ser más exacto, y lo llamó para ser uno de sus discípulos. Y siempre Jesús demostró que podía ir a la casa de ellos cuando lo invitaban a comer. Y Jesús siempre nos recordaba que el médico vino a curar a los enfermos y no a los que están sanos, dando esa ilustración para que se entendiera que él venía por la gente que necesitaba arrepentirse y reconocer a Dios, al Dios verdadero. Así es que pues todos esos antecedentes le criticaban a Jesús, el llamado de Mateo o de Leví, cuando estaba sentado cobrando los impuestos. Y pues Mateo, dice la escritura en Lucas 15:28, dice que dejándolo todo lo que hacía, lo que había sido su vida de recaudador de impuestos, se levantó y seguía a Jesús y después le ofreció un gran banquete. Entonces, en ese momento, antes de que Jesús empezara a platicar la parábola de la oveja perdida, pues había un fuerte rumor de ese detalle del ministerio de Jesús, porque los pecadores y los publicanos siempre se mantuvieron alrededor de Jesús, todos aquellos que estaban arrepentidos y buscaban pues la salvación, recurrían a Jesús. Y pues esa fue la característica. Entonces, en respuesta a esas murmuraciones de los fariseos y de los escribas, Jesús cuenta 3 parábolas. Hoy vamos a ver la primera de esas parábolas, como dije,
y es la de la oveja perdida. Entonces, esto lo podemos leer en el capítulo 15 de Lucas, del Evangelio de Lucas, y está del versículo 1 al 7. Y voy a dar lectura para poner el contexto de lo que es la parábola. Dice el versículo 1 de Lucas 15. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Entonces podemos ver la gran necesidad que tenía la gente que estaba ya pues catalogada como pecador o como alguien indeseable para la sociedad judía. Todos ellos buscaban a Jesús para escucharle. Tenían esa necesidad de cambiar su vida para hacer el bien. Y dice el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, le juzgaban que se juntara con ellos y que conviviera y que compartiera los alimentos. Y entonces Jesús, dice el versículo 3 de Lucas 15, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la encuentra? Jesús les hace esta pregunta a esos fariseos y escribas que estaban extrañados porque Jesús sabía que en las costumbres de ese tiempo, pues los que eran pastores o los que tenían rebaños, pues no tan fácil se hacían a la idea de perder una oveja, aunque tuvieran más. Entonces, cuando eso sucedía, el pastor o el dueño del rebaño siempre hacía el esfuerzo por dejar asegurada las 99 y buscar la que se había perdido. Y Jesús les pone ese ejemplo de algo común, de algo de la cultura de ese tiempo, de algo que entendían los fariseos, y así les pregunta, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras ella hasta que la encuentra? O sea, Jesús les pone un ejemplo tan entendible para decirles acerca de la preocupación para el perdido, del valor que se le da a una oveja, y pues indirectamente les estaba enseñando el valor que para Dios tiene una persona. Y dice Jesús, al encontrarla, la oveja, la pone en sus hombros, feliz o gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, y diciéndoles, alégrense conmigo porque hallé a mi oveja que se había perdido. Y dice el versículo 7 de Lucas 15, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y con esta breve historia, poniendo como base en la historia elementos conocidos por los fariseos, pues Jesús les hace ver el gozo que hay de encontrar lo perdido. Y con eso les estaba diciendo, pues, la esencia de su ministerio, que él vino a salvar a los perdidos. ¿Y qué podemos aprender entonces con un poco de más detalle de esta parábola? Bueno, si vemos con más detalle, ¿por qué eran rechazados los publicanos o recaudadores de impuestos? Bueno, porque pues los judíos los consideraban, porque abusaban, primero muchos de ellos abusaban de su posición de recaudar impuestos para Roma y recaudaban más de lo que debían recaudar. Había de todo tipo de publicanos y por eso los judíos los consideraban extorsionadores y pues en cierto sentido traidores. Los escribas desde luego y los fariseos pues tenían esa misma opinión y los consideraban extorsionadores a los publicanos porque pues recaudaban o recogían más de lo que era requerido y lo utilizaban para su ganancia personal. Y los consideraban traidores porque como eran judíos, pero representaban a Roma, que era el imperio que dominaba al pueblo judío, y pues los veían como traidores, como que estaban trabajando para Roma y no estaban siendo solidarios con otros judíos que era su pueblo.
Así es que los publicanos eran rechazados por la sociedad judía por estos dos motivos. Yo creo que motivos no les faltaban para rechazar a los publicanos. A veces, cuando tenemos razones suficientes, nos es más difícil tener compasión o perdonar a las personas porque pues tenemos un agravio que nos fue hecho y no queremos perdonar por ese agravio. Así es como yo veo a los fariseos y a los escribas que rechazaban a los publicanos por esto, porque los consideraban traidores y extorsionadores. Y el otro grupo de gente que los fariseos también rechazaban, pues eran los que consideraban pecadores, o sea, los de mala reputación, por ejemplo, las mujeres llamadas ramera, que ofrecían sus cuerpos por tener alguna ganancia económica, y otro tipo de personas que tal vez ya habían sido excomulgadas ahí de las sinagogas, pero este universo de personas, publicanos y pecadores, eran los que más tenían el corazón receptivo para escuchar el mensaje de salvación de Jesús. Así es que Jesús nos enseña una gran lección, que tal vez a nuestros ojos una persona sea un pecador muy grande, pero si tiene un arrepentimiento genuino, es bien recibido por los brazos del Padre. Y bueno, pues Jesús veía la incongruencia y la hipocresía de los escribas y los fariseos, porque les decía, si se les pierde una oveja, van por ella. El mismo argumento Jesús utilizó para el Sabbat. Les dijo, ¿cuál de ustedes, si su animalito no cae en un hoyo, no lo rescata, aunque sea el día sábado? Cuanto más vamos a hacer el rescate de una persona, porque pues el sábado no está por encima del Hijo del Hombre. Y con ese mismo argumento Jesús les confrontaba y decía, si alguno de ustedes pierde una oveja, va y la busca, porque eso es lo normal, eso es lo que se debe hacer. Y pues también resalta el gozo de encontrar lo perdido, porque en la parábola que cuenta, pues dice que el hombre cuando regresó cargando a la oveja que se le perdió, reúne a sus amigos y celebra. Y yo creo que encontrar lo perdido, de alguna manera lo hemos experimentado nosotros. Cuando perdemos algo valioso, ya sea un objeto que es valioso, o incluso no puede ser tan valioso, pero tiene un valor especial para nosotros. Cuando lo perdemos y pensamos que ya todo está perdido, pero lo recuperamos por alguna situación así, pues nos da alegría recuperar aquello con lo que ya no contábamos. Y bueno, también seguramente alguno de nosotros ha de haber tenido pues alguna pérdida de amistad o de relaciones con algunas otras personas, pero cuando se recupera eso, pues hay un gozo especial de tener lo que se pensó que ya nunca se iba a encontrar. Y con esta parábola, pues Jesús nos muestra el gran amor de Dios hacia los pecadores, no hacia el pecado, sino hacia los pecadores arrepentidos de pecar. Y el amor de Dios, pues es un amor que busca, porque eso es lo que dice la parábola, que el pastor fue a buscar a la oveja que se extravió, no esperó a que la oveja pues regresara por sí sola, sino que el amor de Dios es el que mueve para buscar a aquella oveja, para buscar a aquel pecador, y pues de ninguna manera los perdidos precisamente van a tener la capacidad de encontrar, sino más bien necesitan ser encontrados. Y Jesús a eso vino, a buscar a los que estaban perdidos. Y lo podemos resumir en un solo versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo de Juan 3:16 nos muestra el gran amor de Dios para tener siempre la disposición de buscar al perdido. Y ese amor de Dios siempre permanece, ese amor de Dios es vigente, aún en nuestros tiempos, para todas aquellas personas que
pues tal vez las podemos considerar como malas personas por sus actitudes, por su testimonio, pero a cualquiera de ellos que tenga un arrepentimiento genuino, pues Dios lo recibe con los brazos abiertos. Así es que Jesús lo dijo en Lucas 19:10, dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos tomar Lucas 19:10 como una misión muy precisa de lo que Jesús vino a hacer. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la tarea de Jesús. Y eso era lo que no podían entender los fariseos porque lejos de buscar a los perdidos, pues más bien no querían tenerlos cerca, ni tener trato con ellos, ni saber de ellos. Para ellos no existían la gente pecadora. Y bueno, pues siempre que pues un pecador se arrepiente, pues hay gozo en el cielo, ¿verdad? Dice Jesús les digo de la misma manera que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y pues bien por los justos que no necesitan arrepentimiento, gloria a Dios por sus vidas, pero hay mayor regocijo por un pecador que necesita arrepentimiento y reconoce a Dios y el arrepentimiento le lleva a no volver a cometer el pecado o la situación que le impide estar cerca de Dios y pues Dios lo restituye. Así es que por eso hay gozo en el cielo porque es un alma que pues regresa al Padre que tan adelante lo espera con su gran amor. Y pues de alguna manera nosotros podemos colaborar en el reino para evangelizar. El gran mandamiento que Jesús nos da, dice, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una gran comisión que los creyentes en Jesús pues tenemos hoy en día porque podemos ayudar a encontrar al perdido, podemos ayudar a que los que no conozcan o reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas, pues lo acepten y con ello, pues sean encontrados por Dios en el camino que Él ha pensado para ellos. Y pues todos los creyentes, de alguna manera, hemos recibido este beneficio. Vivíamos como bien podíamos antes de conocer o recibir a Jesús en nuestro corazón y después nuestra vida cambió una vez conociendo a Dios, conociendo su propósito para nosotros y pues es algo tan bueno que ha sucedido en nuestra vida que pues lo que recibimos de gracia también lo damos de gracia. Y Jesús nos dice eso, voy a leer Mateo 28, 19, 20, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos una gran tarea para hacer luz a otras personas. Y a veces tal vez podemos pensar que nosotros no lo hacemos tan bien o que lo deberían de hacer otros que pues tienen mayor facilidad para evangelizar, pero pues deberíamos tomar en cuenta lo siguiente. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra y bueno, la sal es lo que da sabor a la comida. ¿Y cómo podría darle sabor a la comida la sal si no se mezcla con la comida? Es necesario que para que la sal le dé sabor a la comida, pues se mezcle con ellos. Y de otra manera, pues no serviría la sal porque no se acompaña de los alimentos que debe salar. Y por eso es que se mezcla. Y es un ejemplo, digamos, muy ilustrativo, una analogía de por qué es necesario tener ese contacto con la gente que necesita conocer a Dios. Y Jesús nos dice eso, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida o no se
como dije yo en mi comentario personal, no se mezcla con los alimentos, pues no le da sabor. Y Jesús dice, si la sal es insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Ya no sirve. Y nosotros somos la sal que debe servir para dar ese sabor. Jesús también nos dice que somos la luz del mundo y enseña, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar y ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón de los que se utilizaban como medida. Y Jesús dice, una lámpara no se enciende para ponerla abajo de un cajón, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y nos dice, así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, podemos ser parte de encontrar al perdido, porque Jesús nos ha empoderado, nos ha dado ese gran mandamiento para llevar las buenas nuevas a toda criatura. Y pues todo esto hay que tomarlo en cuenta. Podemos decir como conclusión de la enseñanza de hoy, que así con el mismo amor que Dios mira al pecador, también nosotros podemos ver con ese mismo amor a la gente que vive en condición de pecado y que necesita cambiar su vida, porque ese amor y esa compasión por ellos nos llevará a compartirles las buenas noticias, lo que Dios ha dispuesto para su salvación. Y bueno, y también pues tenemos como un valor agregado cuando nosotros estamos siendo parte de encontrar al perdido, porque también podemos ser parte del mismo gozo que Dios siente cuando un pecador se arrepiente. Y yo espero que ustedes hayan tenido ya esta experiencia personal al hablarle de Jesús a alguna persona que necesita conocerlo y que esta persona finalmente termine aceptando a Jesús y cambiando su vida para seguirlo. Y pues también como instrumentos de Dios, pues podemos ser partícipes de ese mismo gozo que hay en los cielos por el pecador arrepentido, pues algo de gozo nos toca a nosotros. Así es que, pues ese fue el tema de hoy, el de la oveja perdida. Y bueno, en los siguientes segmentos, pues estaré hablando de las otras dos parábolas que también tienen que ver con perder algo y recuperarlo. Les agradezco su atención, pasen muy buena tarde y que tengan una excelente semana. Hasta luego.